Creo que es urgente hacer un mapeo de cuáles son los municipios del país donde hay el mayor riesgo, porque hay un nuevo enrolamiento de los jóvenes a los grupos de delincuencia, llámese narcotráfico o cualquiera que este sea, y por supuesto un mapeo también de mayor riesgo en las zonas urbanas, porque esto está relacionado con la política, con la situación de inseguridad urbana. La sostenibilidad de la seguridad democrática es una necesidad indiscutible. Nosotros hemos disminuido la amenaza, eso es lo que se ha logrado con todos estos alcances que ya señalé, pero esto no significa que se haya terminado el conflicto. Entonces, tenemos que mantener una continuidad en la ofensiva durante varios años. Eso quedó así escrito desde el año 2002, cuando en ese documento de seguridad democrática con el presidente Uribe dejamos escrito que debería ser una política de Estado, que por lo tanto va a requerir aumentos en el presupuesto de equipamiento militar y policial y por lo tanto los recursos necesarios para la operación. El Plan Colombia sabemos que va a disminuir y por supuesto es necesario mantener los acuerdos de cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos para lograr más efectividad en esta lucha nuestra contra el narcotráfico y el terrorismo. Dentro de la sostenibilidad de la seguridad democrática es necesario mantener un control verdadero en las zonas de más alto riesgo, negar la utilización de zonas rurales para las rutas de narcotráfico y para la acción de los grupos ilegales y utilizar mucho más las tecnologías, especialmente la inteligencia, los sensores desatendidos que se dejan obviamente ubicados estratégicamente y que sirven para tener un control real sobre el movimiento de tropas, sobre el movimiento de vehículos pesados, sobre el movimiento de aeronaves. Las claves para la política de seguridad en el corto y el mediano plazo, ¿cuáles son? Primero que todo, recordar que en esa seguridad democrática dejamos escrito el propósito es lograr la protección de la población. Ese es el propósito de un Estado en cualquier país del mundo, proteger y garantizar la vida, la honra y los bienes de sus ciudadanos. Es necesario que haya mayores espacios de claridad sobre cuáles son los intereses estratégicos de Colombia, cuáles son los aliados estratégicos para cada uno de esos intereses y de esta manera tener un pensamiento estratégico al interior de cada una de las instituciones que tienen que ver con la política exterior de Colombia. Por último, es muy importante en este momento tan difícil y de tanta tensión lograr que haya una mediación internacional, que haya una gestión de buenos oficios de países que sean neutros entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Canadá, para que dentro del marco de la OEA hagan esa gestión de buenos oficios y sobre todo permitan que haya el acuerdo, unos acuerdos cortos pero importantes de construcción de medidas de confianza mutua en cuanto a control de armas, cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. En la parte de desafíos internacionales también es muy importante el desarrollo integral de las zonas fronterizas. Al comienzo del gobierno del presidente Uribe en el 2002 iniciamos un programa que se llamaba Soberanía Social en las Fronteras, porque no se trata simplemente de hacer soberanía militar y cuidar unos mojones, se trata realmente de que la soberanía esté acompañada de programas sociales, de programas de desarrollo que tengan en buenas condiciones a nuestra población de frontera, pero además que nos interconecten a nosotros mucho más eficientemente y nos integren mucho mejor con los países vecinos y con las poblaciones de los países vecinos en fronteras tan vivas como las que tenemos con Venezuela, por supuesto con Ecuador, con Brasil en Tabatinga. Repotenciar la estrategia de corresponsabilidad frente al crimen internacional es muy importante. A esto se le dio mucho énfasis hace 10, 12 años y últimamente ha perdido fuerza en la estrategia internacional de Colombia. Es muy importante dentro de la materia internacional evitar este desgaste crítico del Estado colombiano, sobre todo un desgaste institucional por la falta de cooperación, por el principio de corresponsabilidad y obviamente esta cooperación internacional tenemos que lograrla a pesar de esta tensión ideológica y política que existe entre Bogotá, Caracas y Quito. En cuanto a la materia internacional también es importante profundizar lazos bilaterales, explorar nuevos mercados, todos lo sabemos, el Asia, el África, por supuesto Europa,
pero es necesario recordar, estamos en América Latina y esto nos requiere mirar, por ejemplo, la estrategia chilena que ha sido tan efectiva con muchos acuerdos bilaterales, sin perjuicio obviamente de una estrategia muy asertiva en los escenarios regionales, en escenarios multilaterales y realmente en la búsqueda de foros que para Colombia son indispensables, uno que se nos ha ido quedando entre el tintero, por ejemplo, como es el caso de APEC. ¿Qué decía nuestra seguridad democrática escrita desde el 2002? La seguridad no es principalmente coerción, es presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática del Estado en todo el territorio para garantizar bienestar y desarrollo para toda la población. Yo quiero este texto que ustedes lo tengan muy en cuenta porque durante estos 7 años yo realmente siento dolor de estómago cada vez que sale cualquier crítico y dice es que la seguridad democrática solamente es fuerzas militares. El doctor Luis Carlos Villegas es testigo, me acompañó con varios de ustedes a los comités que hacíamos en el Ministerio de Defensa para que esta política realmente tuviera un consenso con la fuerza pública, por supuesto, porque la trabajamos con ellos, pero también con el sector empresarial, con la academia, con mucha gente importante de opinión. Y si algo quedó claro desde entonces es que no se trataba de coerción, sino de autoridad democrática en todo el Estado para garantizar bienestar y desarrollo, porque ese tiene que ser el objetivo de un Estado, ese tiene que ser el objetivo de una nación como Colombia. Y otra cita, la autoridad de la fuerza pública reposa en la alta legitimidad que tenga frente a la población. Para ello, debe prestar permanente atención al respeto a los derechos humanos. Allí está otro punto para subrayar. Desde siempre, desde el 2002, con el presidente y nuestros comandantes, dejamos escrita la importancia del respeto a los derechos humanos para poder tener legitimidad, para poder tener credibilidad. Yo quisiera terminar diciendo, Colombia tiene que trabajar desde ya y para siempre en las 5 S del desarrollo: seguridad democrática, seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad social, seguridad jurídica. Esas 5 S son las que nos pueden llevar a nosotros a convertir a Colombia en un país desarrollado. Creo que este es un momento muy importante. Creo que esta asamblea de la ANDI realmente se está llevando en un momento de incertidumbre. Yo diría casi de preocupación generalizada, porque hay tensión internamente, porque hay tensión internacional, hay tensión hoy en el mundo entero por lo que está pasando en el mundo entero. Pero creo que acá nosotros tenemos que tener serenidad, tenemos que tener unidad nacional, por supuesto acompañar al gobierno, pero todos y cada uno de los 44 millones de colombianos tenemos en este momento que actuar con los pies sobre la historia, asumir la responsabilidad que tenemos frente a las generaciones futuras, concentrar toda nuestra atención, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en hacer las cosas bien, con un alto sentido ético, con un alto sentido de la democracia, con un alto compromiso con las instituciones, con la seguridad y con el desarrollo. Ese es el único legado que estoy segura que nuestros hijos quieren que dejemos para ellos. Y es entonces por esa razón que insisto, Colombia es una empresa de todos, es una empresa de 44 millones y aquí en estos 12 caminos para el desarrollo de Colombia está la clave para entender que la seguridad no es excluyente del crecimiento económico, de la generación de empleos, del emprendimiento, de la educación de nuestros jóvenes, de la mayor participación de la mujer, de la mayor ética y valores en la sociedad colombiana, del mayor desarrollo de las regiones, del mayor apoyo a la justicia y a las instituciones y sobre todo del mayor crecimiento, desarrollo, generación de empleo y oportunidades en el campo colombiano, para los jóvenes del campo, para los jóvenes y los preadolescentes en los barrios marginales de Colombia, porque ellos son tristemente la materia prima de este conflicto que a veces sentimos tan cerca de terminar y a veces desafortunadamente nos genera tantas preocupaciones como tenemos hoy. De tal manera que esta es la empresa Colombia que quiero proponer a todos ustedes trabajar desde el 2010 conmigo, porque creo que llegó para Colombia la hora de una mujer. Muchas gracias.